¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Hace unos días publicábamos un vídeo sobre la situación de Suecia, una situación singular porque es un fenómeno muy específico de ese país, al menos cuáles son los problemas que se derivan de tener muchas zonas en el Estado que están controladas por grupos de criminales y de mafiosos que no permiten siquiera, con todas sus estructuras, que la policía sea capaz de deshacer los grupos, incluso no permiten que entren en ellos. Y hablábamos de la violencia tremenda, extrema que hay en ese país, si lo comparamos, por supuesto, con los estándares de Europa, que son unos estándares de muchísima seguridad en general, y así sigue siendo de momento, pero que se están degradando por momentos. Es una cosa muy curiosa e interesante el asunto sueco, que ya hablamos en un vídeo anterior y que os voy a recomendar al final de este. Es muy llamativo también como en ese país, algunos me lo preguntaban, que no serán solamente grupos de inmigrantes que han llegado ahí los que han promovido la mafia, no. ¿Sabéis lo que había antes de que estas grandes bolsas dominadas por mafiosos normalmente de otros países controlaran el narcotráfico y también todas las actividades ilícitas en ese país? Pues bandas de motoristas, ya sabéis, de ideologías radicales, eran los que solían distribuir las sustancias estupefacientes en ese país en otros niveles y con otros métodos. Pero la cuestión es que si hablamos de un país que tiene un problema importante con el narcotráfico, y los datos que te voy a dar en este vídeo y te voy a contar si lo de Suecia parece preocupante, te van a poner los pelos de punta, no son quizá tan escandalosos por las imágenes que resultan de esas actividades, pero lo son todavía más si tenemos en cuenta las personas que directamente están siendo apuntadas por estas organizaciones mafiosas. Y me estoy refiriendo a dos países que son limítrofes y que tienen un problema muy parecido. Me estoy refiriendo a Bélgica y específicamente Holanda. Dos estados en los que están pasando cosas terribles en los últimos tiempos y en los que se ha ido generando un caldo de cultivo alrededor de dos grandes instalaciones portuarias, por supuesto Amberes y Rotterdam, uno de los puertos más importantes del mundo, que se han generado, como digo, con el paso del tiempo y también con políticas permisivas de las que ahora los políticos que están intentando gobernar el país se arrepienten. Pero estos niveles de violencia y amenaza que han hecho que la heredera del trono de Holanda tenga que abandonar la universidad y seguir sus estudios recluida en su casa porque está abandonada de muerte, supuestamente por la organización mafiosa más importante del país, conocida como Mocromafia, ahora hablamos de eso, hasta el punto, imaginad, de que la persona que va a heredar el trono de un estado y ser, por lo tanto, aunque sea simbólicamente, el puesto de máximo dignatario del estado, esté escondido en su casa. Hay todo un periplo y todo un viaje, y en muchas ocasiones no es solo el asunto de las mafias y el crimen organizado que se ha ido refinando, pero también es eso, y hay muchísimas señales en nuestra sociedad que nos están contando que vamos a un futuro bastante turbio en el que desgraciadamente parece que vamos a vivir unos niveles de violencia y de sanguinidad en Europa como no hemos visto nunca en nuestras vidas, y algunos ya tenemos unos cuantos años. Os voy a contar la verdad, esto lo voy a dividir en dos niveles, en dos vídeos, porque yo venía aquí con una idea, o al menos me planteaba que este vídeo venía con una idea y se ha acabado convirtiendo en otra totalmente distinta a medida que la investigación me ha enseñado a aflorar todo lo que está pasando en Holanda, que es tremendo si lo comparas con las cosas que vivimos aquí, que ya nos parecen tremendas. Lo que pasa en Holanda es absolutamente alucinante. Tan alucinante como que un 27-28% de los diputados de ese país, que son 150, están ahora mismo con necesidad de tener medidas extraordinarias de seguridad porque han recibido de una manera directa o indirecta amenazas de tal calibre y tal credibilidad que así lo han decidido las autoridades y también estas personas. Llevan pulseras del pánico, llevan interfonos o llamadores especiales en sus casas, habitaciones del pánico, puertas dobles blindadas con máxima seguridad en sus casas. En definitiva, como os digo, casi un tercio de los políticos que hay en Holanda ahora mismo necesitan seguridad privada. La hija heredera de la Casa Real de Holanda necesita una seguridad especial y está amenazada de muerte porque así lo han indicado los servicios secretos del país. Y claro, cuando te cuentan algo así, te preguntas, ¿pero qué narices está pasando? Bueno, pues hay una suma de factores que son los que te voy a intentar explicar en el mínimo tiempo posible para que lo entiendas. Te decía que pensaba en varios vídeos, porque yo iba a comenzar este vídeo con la anécdota de estos personajes que han agredido con pinturas en polvo de colores a unas personas que iban empresarios a participar en una feria en Barcelona sobre el mundo inmobiliario.
y la verdad es que hay muchos tipos de violencia, pero lo verdaderamente peligroso y lo verdaderamente preocupante es cómo se van tipificando y también estableciendo como algo normal que alguien dedique su tiempo a esperar a unas personas para lanzarles unos polvos en la cara, ridiculizarlos y agredirles. No es normal que los niveles de violencia entre las personas jóvenes y específicamente las armas blancas estén repuntando de una manera radical en los últimos tiempos y de una manera extremadamente preocupante, y que cada vez las personas tengan menos estima y menos interés por la vida y por la integridad de las personas que tienen enfrente, tengan conflictos más o menos importantes, como tampoco es normal, y algo está pasando abajo, donde se cuece todo, para que cada vez haya más agresiones a profesores, cada vez haya más agresiones a jueces o a médicos, y cada vez haya más agresiones a los cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado. Sin ir más lejos, en España, hace unos días, una persona, un energúmeno, entró en un cuartel de la Guardia Civil e hirió a 5 o 6 miembros de la Benemérita que estaban allí haciendo su trabajo. Hay una pérdida total de los valores, digamos, del principio de integridad, y cada vez nos comportamos como monos agresivos en la que a la mínima creemos que tenemos todo el derecho a saltar y transgredir todas las reglas de ya no solamente la educación, sino incluso pasar a la violencia física por algún motivo que tiene que ser bien estudiado y que desde luego no me da tiempo a contar en un solo vídeo. En el asunto de Holanda, Holanda siempre se nos presenta como un país ideal, pero también ha tenido siempre sus bolsas de gente problemática, en el sentido de que se vehiculan grupos violentos en determinados entornos que podemos ver muy bien reflejados, por ejemplo, en el mundo del fútbol. Se habla mucho de los hooligans ingleses o de los ultras o de los franceses, pero lo cierto es que los holandeses son de lo peor igualmente, y llama la atención que en un país tan refinado haya también una capa de la sociedad que sea tan agresiva y que tenga tanta violencia en su comportamiento. Y llama mucho la atención de que ese país se haya ido envileciendo de una manera progresiva, lo cual demuestra simbólicamente el hecho de que su primer ministro Rutte, que acaba de dimitir, que acaba de marcharse por sorpresa, en el año 2010 iba a trabajar en bicicleta o andando y ahora no podía salir de un automóvil blindado. Y es que hay un malestar dentro de la sociedad que viene dado por cómo evolucionan los acontecimientos, y ojo que estamos hablando de un Estado que tiene prácticamente el empleo pleno y que están como locos por intentar encontrar trabajadores de fuera dentro del país, pero que sin embargo ha perdido el control de la seguridad y ha permitido que con leyes tremendamente permisivas, también en lo que se refiere, como sabéis, al uso de las drogas, con las drogas blandas, que generaron esa dicotomía tan absurda en la que uno se puede fumar legalmente un porro en Holanda y comprar ese tipo de cosas en una tienda, pero su cultivo y su producción a escala industrial están prohibidos, y su distribución, puesto que es una cosa específica del país. Y así, en ese estado, lo que se ha ido creando es una suerte de sindicato del crimen espectacular vinculado al gigantesco negocio que provocan estos puertos que tienen tantísimo tráfico de mercancías, puesto que son lugares estratégicos. Hablo, como digo, de Amberes y de Rotterdam. Y al final, lo que ha ocurrido con estas leyes permisivas, y esto no es una cosa que digo yo, son una cosa que son las explicaciones que dan los expertos en el crimen y en la violencia en estados como Holanda, lo que han creado es una red de negocios paralelos vinculados a la delincuencia con las drogas duras, que se ha establecido tanto en la sociedad, puesto que estamos hablando de sociedades comerciales donde hay muchísimas personas que se dedican a esto y es una buena parte del PIB del Estado. Bueno, pues todo esto se ha acabado metiendo tanto dentro de la sociedad que al final hay auténticos sindicatos, organizaciones y personas que son capaces de comprar voluntades, de comprar acciones de empresas y, en definitiva, de estar tan fundidos con lo que es la actividad económica legal lícita que es imposible saber dónde acaba una cosa y dónde comienza la otra. Y sí, eso, aunque no te lo cuenta nadie, está pasando en Holanda. Y el asunto de considerar a Holanda como un narcoestado, que es una catalogación que provocó muchísimo escándalo dentro del país, no es un invento tampoco de JF Calero, son palabras directamente de uno de los máximos responsables de la policía del país. Así que puedes ir imaginándote que todo esto, todo este caldo de cultivo en zonas localizadas, en enfrentamientos entre mafias que hay en Suecia, en Holanda, con sus puertos y con su capacidad de comercio, se ha convertido en una especie de holding de una gran corporación que ha llegado hasta las más altas instancias del Estado. Y aquí, las personas que dirigen el Estado, ya hemos hablado de las amenazas a la heredera de la Casa Real, se enfrentan a un doble problema. Por un lado, se enfrentan a las amenazas de la mocromafia, que, como digo, tiene poder económico y de influencia en la sociedad como para llegar a las altas instancias, y por otro lado se junta otro fenómeno absolutamente inaudito, que es todo este malestar y, podríamos decir, esta deseducación, esta pérdida absoluta de los valores entre los que están el principio de autoridad y también todas las cosas relacionadas con la jerarquía y la educación para bien, se han ido rompiendo, se han ido quebrando en un estado absolutamente libertario desde ese punto de vista,
Y todo cambió cuando llegó el día en el que ese maldito virus, que no puedo nombrar directamente, apareció para cambiarlo todo y también para encerrar y confinar a las personas. Y ahí fue donde Holanda empezó a encontrarse y a mirarse con el espejo de la sociedad que había creado. Hubo muchísimos incidentes, hubo muchísimos disturbios, ¿recuerdas? Todo eso pasaba en Holanda mientras en España salíamos por las ventanas a tocar las cacerolas para así volvernos a nuestras casas con las conciencias tranquilas. Allí, mientras tanto, estaban quemando cosas, contenedores, barricadas y unos niveles de violencia que no se habían visto nunca antes. Después de los encierros llegó ese malestar y llegaron también las amenazas desde distintas facciones de la política, da igual si es la izquierda o la derecha, a los máximos dirigentes del país. Es súper importante que la ministra de Finanzas interina de Holanda hace no mucho tiempo tuvo que dimitir. Estamos hablando de Sigrid Kaag, una persona que un día se encontró una multitud de gente, una turba, con antorchas en la puerta de su casa, con una actitud completamente amenazadora que hizo que esta persona acabara dimitiendo. Y la dimisión por amenazas, es muy fuerte, de la ministra de Finanzas de Holanda, el primer ministro también se largó, Rutte, provocó una dimisión en cadena de altos cargos del gobierno que hizo que al menos 3 personas, las 3 mujeres, acabaran dejando su cargo por estas amenazas. Hay políticos, ya sean de la oposición o del gobierno, que tienen vigilancia las 24 horas, los 7 días de la semana por amenazas. Y muchos de ellos reciben las amenazas directamente, no os penséis. Lógicamente, la mayor parte de estas amenazas se producen por las redes sociales, pero al menos en el año 22 hubo 50 casos de políticos holandeses que se encontraron en personas en la puerta de su casa que querían cobrarles algún tipo de deuda que creían que tenían con ellos o directamente amenazarles o vilipendiarles, cosa que ha hecho que en el registro de la propiedad de ese país se tenga que prohibir el acceso a la información de dónde vive cada persona en el Estado para proteger a aquellas personas que están señaladas, para proteger a aquellas personas que están amenazadas. Si esto te parece asombroso, imagínate ahora que el ministro de Justicia en España, Grande Marlaska, sufre un intento de secuestro en el ejercicio de su actividad. Pues eso ha pasado en un país como Bélgica. Y efectivamente, el ministro de Justicia del país, Quickenborne, sufrió un intento de secuestro que precisamente está vinculado a las mafias que controlan el narcotráfico a gran escala dentro de estos dos países. Solamente para que te hagas una idea, lo que confiscó, lo que consiguió parar la policía holandesa en el año 2021 equivale a 5.000 millones de euros en el comercio de la cocaína en el seno del mercado negro que hay a lo largo y ancho de Europa. Eso te da una idea de lo que es la dimensión de estos negocios, que también hay analistas y criminalistas que consideran que, aunque están controlados por personas que no pertenecen, digamos, a las sociedades oriundas de estos países, no deben de ser confundidos por asuntos o amenazas de tipo étnico o vinculados a la inmigración, porque estas mafias están ya tan establecidas en el país hasta el tuétano que hay distintos tipos de niveles, distintos tipos de factores y distintos tipos de realidades, y no se debería, según estos expertos, de poner el foco ahí. La cuestión es que la macromafia, su nombre viene específicamente de los líderes que crearon estas organizaciones, provienen de Marruecos y de ahí su nombre. Pero no solamente Vincent van Quickenborne, el máximo responsable de justicia dentro de Bélgica, está amenazado, sino que incluso ha habido personas, como suceden en otros países que nosotros consideramos tercermundistas, que han sido asesinadas precisamente por hablar y por investigar estos temas. Sin ir más lejos, un periodista de investigación muy importante, Peter de Vries, como habrás oído o recordarás, no hace mucho tiempo, fue asesinado directamente por trabajar e investigar todos estos asuntos. Así que esta es la realidad que estamos viviendo en la nueva Europa, o en la Europa actual, que se va deshaciendo. Algunas cuestiones pueden llegar a parecer anecdóticas, pero esconden problemas más grandes, como por ejemplo el hecho de que en muchas ciudades europeas, como puede ser Madrid o Milán, por ejemplo, tú no puedas salir con un reloj caro a pasear por el centro de la calle, porque las probabilidades de que te lo roben son altísimas, y esto me lo cuentan personas que han vivido en primera persona y que saben perfectamente que ya no se puede hacer, y que estas personas puedan pasear por otros continentes, como por ejemplo por Asia, con total facilidad y normalidad, sin miedo a que a esto les suceda. La delincuencia se está estableciendo de una manera como nunca antes se había visto en el corazón de Europa, e igualmente también los ciudadanos y los europeos nos estamos convirtiendo, parece, cada vez en personas más violentas, tengamos motivos más o menos claros o más o menos justificables para ello. Parece que el hecho de que en la sociedad nos hayamos convertido cada vez en personas más egoístas y que hayamos perdido los referentes que teníamos morales y culturales y a nivel de principio de autoridad
en la educación propia que nosotros recibimos no está ayudando para nada para que el clima de convivencia esté en un nivel o en otro dentro de todos estos problemas que hay, sea el más adecuado, pues eso, para generar un clima de convivencia adecuado. Y todo esto en un momento y en un lugar, por supuesto, donde todavía vivimos con unos estándares de libertad muy grandes. Simple y llanamente empezamos a verle la colita por debajo de la alfombra, algunos problemas muy graves que podríamos tener en el futuro, y algunos países, como por ejemplo Holanda, que son ejemplo y modelo en muchísimas cosas, están sufriendo ya unos niveles de violencia y de delincuencia contra precisamente aquellas instituciones que son lo que permite que un Estado sea lo que sea, que son ya verdaderamente preocupantes. Así que nada, queridos amigos, con este mensaje nos quedamos, seguiremos investigándolo y si os parece en un próximo vídeo hablamos de otro tipo de problemas y de otro tipo de violencia mucho más relacionada con la realidad que vivimos en la calle y en el día a día, porque los problemas no son solo a estos niveles que os he contado en el vídeo de hoy. Muchísimas gracias, espero que os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente, adiós.